Vamos ahora a obtener una deformada no a escala, o mejor dicho, sí a escala, indicando los valores reales, producto de las cargas que se le van a analizar superpuestas en una estructura. Esta es la viga, es una viga que está en el taller que les dejé. Entonces, estoy presentando ahí una deformada que asumo así se puede formar, pero con la siguiente unidad, que va a ser cálculo de deformaciones, vamos a saber con exactitud si esa es la deformada. Vamos a calcular deformaciones en varios puntos, en el punto en el que se indique, ya sea el desplazamiento vertical o el giro, o ambos, ¿listo? Para eso, en la unidad que vamos a ver a continuación, que se llama deflexiones, se plantea utilizar o desglosar mejor la siguiente teoría. La primera es la ecuación de la elástica. Es una ecuación con la que vamos a poder darle entrada al primer método de deformaciones, de cálculo de deformaciones, que se llama doble integración. ¿Listo? Este método, entonces, va a estar basado por completo en la ecuación de la elástica. Y es un método en el que vamos a calcular deformaciones o deflexiones debidas al efecto de flexión pura. Es decir, solamente al efecto de un par de momentos flectores o de los momentos flectores que pueden estar en una sección. Si en esa sección se generan cortantes, pues este método no los va a considerar. ¿Listo? Solamente consideraríamos los momentos, solamente la flexión. Y si en ese elemento, por alguna razón de cargas aplicadas, se generan fuerzas axiales, pues este método tampoco va a considerar las fuerzas axiales. Solamente estaríamos involucrando los efectos de flexión. De modo que si el elemento al que le vamos a aplicar el método de la doble integración, por alguna razón, debido a las cargas que se le impongan, tiene un efecto cortante considerable, pues este método se quedaría corto. ¿Listo? Entonces, vamos a evaluar en qué estructuras es aplicable el método. Más adelante aparecerá un método en el que sí vamos a utilizar los tres efectos: fuerza axial, cortante y momento. Es decir, si tu elemento está sometido solamente a fuerza axial, no tiene efecto de flexión y obviamente tampoco de cortante, pues este método sirve. O sea, aplicable para cerchas, perfecto, no hay problema con él. Si es una viga a la que le vamos a calcular los efectos generados por la flexión involucrando momentos y cortantes, pues el método puede utilizar estos dos, ¿listo? Y diciendo, bueno, la fuerza axial, no hay fuerza axial, no importa. El método de la carga virtual te va a involucrar, te va a sumar los efectos que estén presentes en el elemento. Entonces, aquí solamente sería fuerza axial, y aquí tendríamos momento y cortante. Y si tenemos un elemento, por ejemplo, el de un pórtico al que ya vimos, se le pueden generar los tres efectos: fuerza axial,
se le puede generar momento y se le puede generar cortante. Entonces, el método de la carga virtual pues sería el ideal para considerar esos efectos. Esos son los métodos que vamos a ver para calcular deformaciones. Esta viga que estoy sometiendo a análisis es una viga en el que les pregunto, ¿habrá efecto axial asociado a la deformación de la viga? ¿La viga se deformará axialmente? ¿No sabemos? ¿La viga se deformará axialmente, Jason López? Profe, apenas me conecto, ya voy a mirar el ejercicio. Juan Jaime, ¿la viga se deformará axialmente? Profe, sí. ¿Sí se deforma axialmente? Marixa Castro, ¿la viga se deformará axialmente? Creo que sí. Ok. María Alejandra, ¿la viga se deformará axialmente? No, profe, ¿Por qué no, María Alejandra? porque van en el mismo sentido las fuerzas. ¿En qué sentido? O sea, ambas van hacia arriba. ¿Cuáles van hacia arriba? ¿Cómo es una deformación axial, Juan José Bravo? Cuando tenemos fuerzas en el eje X, No lo dejemos tan atado al eje X. cuando tenemos entonces cargas perpendiculares a la sección transversal, ¿Esta carga es perpendicular o es longitudinal? no, es longitudinal. ¿Esta es longitudinal? No, perdón, es distribuida. Esta carga está aplicada perpendicular al elemento, ¿cierto? Sí, ¿Genera deformaciones axiales? no sería un cortante, ¿no? Ajá. ¿Y cómo se debería hacer la carga en ese elemento para que se genere una deformación axial? Pues debería ser una carga perpendicular a la sección transversal, pues yo diría en el eje X. Ahí sale en el eje Y. Muy bien. Longitudinal. Yo te decía, cambiémosle lo del eje por otra palabra y la palabra sería una carga longitudinal. ¿Listo? Porque pues aquí sí coincide con el eje X. Pero si yo pongo un elemento que tiene este sentido y la carga la pongo en la dirección Y, entonces mira que también las deformaciones que se van a generar son axiales. ¿Listo? Sí, Todos, profe. todos lo visualizan. Está claro que es una deformación axial, que no es de este curso ese concepto. ¿Está claro que es una deformación axial? Sí, profe. Entonces, repito la pregunta, ¿esta viga tendrá deformaciones axiales?
No, no las tiene. No las tiene porque no hay ninguna carga, ningún efecto que me genere una deformación axial. Todas las cargas están perpendiculares al elemento y esas cargas me van a generar entonces un efecto de flexión y un efecto cortante. Siempre que haya cortante hay flexión. ¿Listo? Entonces van a generar esos dos efectos. Axialmente no se puede generar. Y eso que les quede claro a los que me dijeron, sí, sí hay deformación axial. ¿Listo? Que algunos desprevenidos, porque seguro no estaban ni viendo la clase. Y ojo que voy a coger así de preguntas. Y acá yo puedo preguntarle al que quiera. Entonces todos en la clase dejan de hacer lo que están haciendo por allá, porque estas son 2 horas exclusivamente para su materia de análisis estructural, para nada más. Entonces, al que quiera, voy a preguntarle. Tienen que estar acá atentos y participando. No me sirve ni que no contesten, porque es una grosería que los llame y no contesten, y entonces les digo, tal persona tiene falta, y ahí sí, ay, sí, profe, es que tenía el micrófono malo, pero de repente les funcionó. No me sirve eso, entonces participemos. ¿Listo? Y participemos, pues, con ideas claras, ¿vale? No diciendo las cosas porque sí. Yo evalúo participación. Hay unas personas que por participación aquí ya les puedo subir un punto si quiero en el examen. Otras que ni las conozco. No les conozco ni la voz, ni la cara, nada. Y otras personas que sí sobresalen por su participación y yo tengo en cuenta participación con mi criterio. No les voy a bajar a los que no participan. Voy a ayudar a los que participan. Y que participen bien. ¿Listo? Con ideas que nutran la clase, no que me la retrasen tampoco. Entonces, vamos en esta clase, a definir el primer método, que es el método de la doble integración para calcular deflexiones en las vigas. ¿Listo? Básicamente en las vigas, porque este es un método en el que se incluye es el efecto de flexión pura, es decir, no vas a poder aplicarlo a una cercha, porque una cercha no tiene flexión. Entonces, solamente donde se genere flexión podrás aplicar el método de la doble integración. Para eso, presentemos primero qué es o cómo se conforma la ecuación de la elástica. Muy bien, entonces es una ecuación de segundo grado en el que vamos a relacionar la curvatura en un elemento. ¿Listo? Entonces, la curvatura en un elemento está asociada al efecto flexionante en ese elemento. ¿Y qué me genera la flexión? Bueno, me la genera unos momentos o un momento que estoy analizando. Entonces, estos momentos te curvan tu sección. Así que la ecuación de la elástica me dice, mira, esa curvatura K va a ser igual a la segunda derivada de Y respecto a X 2 veces. Y esto a su vez va a ser igual al momento. ¿Por qué al momento? Porque les estoy diciendo, presenta los efectos de la flexión pura. El momento va a ser un efecto que va variando en función de X. ¿Listo? Porque si yo tengo una viga empotrada con una carga P en el extremo, bien sabemos que el diagrama de momento va a ser lineal y va a ir desde un momento máximo en el extremo, que va a ser igual a P por L, hasta 0. Entonces, este momento va a ir variando en función de X. Si haces un corte por aquí, encuentras una ecuación que te representa ese momento en función de la distancia X. Esa ecuación es la que estamos presentando en esta ecuación de la elástica. Entre más momento se genere en tu elemento, más se va a deformar, porque ese elemento está relacionado con la carga que se le está aplicando. Si esta carga P que se le aplica es de 1 kilonewton, se generará un momento que será igual a L. Si esta carga P es igual a 2 kilonewton, 2L.
¿Listo? Entonces va a ir aumentando con relación a la carga. Y lo que me vas a generar que mi viga se deforme menos o más van a ser unas propiedades que son propias de los materiales y de la sección de mi viga. ¿Qué propiedades de mi viga harán que se deforme más o menos? La inercia, profe. La inercia, ¿listo? Donde la inercia depende pues de la sección transversal. Si es una sección rectangular, base por altura al cubo entre 12. Si es una circular, tendrá otra inercia. Si es una sección W, pues otra. Entonces, depende de la inercia. Entre más inercia tenga mi viga o mi sección donde voy a calcular la deformación, pues ella se va a deformar menos. ¿Qué otra propiedad? La curvatura. La curvatura es lo que estoy hallando. Esa no es una propiedad de la sección o del elemento. El modo de elasticidad. El módulo de elasticidad. Si mi viga es de concreto y se está deformando 5 centímetros, ¿listo? Y lo permitido es 1 centímetro, uno diría, no, pues cambiémosla a una viga en acero, porque el módulo de elasticidad del acero es de 200.000 y el del concreto es de 21.000 si es un concreto de 21 megapascales. Entonces, el módulo de elasticidad. Así que esas dos propiedades van a hacer que mi viga se deforme más o menos. Y aquí les presento entonces la ecuación de la elástica. La segunda derivada de y respecto a x dos veces es igual al momento que varía en función de x sobre e por y. ¿Y qué es esta expresión de y respecto a x dos veces? Pues, si yo miro acá esta viga que le estoy colocando una carga P en el extremo, pues esa viga se va a deformar, ¿listo? Y en cada punto tendrá un desplazamiento. Aquí tengo un desplazamiento 1, que iría en función de la distancia x1. Por aquí voy a tener un desplazamiento 2, que irá en función de esta distancia x2. Y así, ¿listo? Entonces, miren que de aquí, de esta ecuación de la elástica, estoy representando es el desplazamiento en función de x, solamente que está derivado dos veces. Si derivamos el desplazamiento dos veces, encontramos la curvatura. Ahora, si lo que yo tengo es curvatura, porque yo tengo una expresión en la que digo la segunda derivada de y respecto a x dos veces es igual al momento sobre e por y, y digo, pues yo no quiero esa expresión, yo no quiero saber la curvatura, yo quiero conocer el desplazamiento. Entonces digo, voy a integrar una vez. Y cuando integro una vez, entonces sería la derivada, simplemente la primera derivada de y respecto a x. ¿Qué va a ser la derivada de y respecto a x? Geometría. ¿A qué es igual eso? Una pendiente, profe. Muy bien, a una pendiente. Entonces aquí lo colocaremos como el giro, que es el que está asociado a la pendiente. El giro variable en x va a ser igual a la primera integral de la ecuación de momento, que es variable en x, sobre e por y. Listo. Digo, bueno, ya tengo el giro, pero no me interesa el giro, me interesa el desplazamiento. Entonces, integro una segunda vez. Y cuando integro dos veces, entonces, ahora sí obtengo el desplazamiento respecto a x, que va a ser igual a la segunda integral de la ecuación de momento sobre e por y. Y este
Este procedimiento es lo que se conoce como el método de la doble integración. Nace a partir de ¿qué? De utilizar la ecuación de la elástica, que es una ecuación de segundo grado. ¿Qué insumos, qué datos necesitamos? Simplemente necesitamos la ecuación de momento. Módulo, elasticidad e inercia son propiedades de mi sección, de mi elemento, tienen que ser conocidos. La ecuación de momento. Hemos venido viendo cómo sacar ecuaciones de momento, ¿listo? Ecuaciones de cortante, de fuerza axial. Para este método solo se necesita la ecuación de momento. Entonces, es lo único que necesitamos conocer. Integramos una vez, obtenemos el giro, integramos dos veces, obtenemos el desplazamiento. Y el desplazamiento, ¿quién es María Elena Pantoja? ¿Ya se conectó? Bueno, no alcancé a darle. El desplazamiento va a ser una ecuación que va a ser válida para cualquier valor de X entre los límites en los que se haya calculado la ecuación de momento. ¿Listo? O sea, aquí obtuvimos una ecuación de momento m de x. M de x. Entonces, esa ecuación de momento va a ser válida. Esa ecuación de momento va a ser válida para x de 0 hasta L. Y asimismo, entonces, encontraré una ecuación que me representa el desplazamiento en x para la viga a la que le estoy pues calculando la deformación. ¿Listo? Esta es y de x, la ecuación que voy a obtener. ¿Está claro el método? ¿Sí está claro? Bueno, entonces, aquí mismo podríamos iniciar a solucionar el ejercicio, pero en estos cursos ustedes tienen que ver la teoría de dónde salieron esas ecuaciones, pues porque hay que conocer que eso no salió porque sí, porque yo me lo estoy inventando, no, sino que tiene una demostración a partir de la resistencia de nuestros materiales. Entonces, voy a decir, para la demostración, voy a establecer que tengo la siguiente viga empotrada y a esta viga le voy a aplicar una carga P que va a ir hacia arriba. ¿Por qué hacia arriba y no hacia abajo como la otra que había expuesto? Porque quiero que mi desplazamiento sea positivo respecto al eje Y. Este es el eje Y. ¿Listo? Entonces sea positivo. Quiero obtener desplazamientos positivos. Entonces, mi viga, producto de esta carga P y de estar empotrada, va a tener una deformación aproximadamente así. ¿Listo? Esa sería la deformación de la viga. De forma que si yo me desplazo desde el eje X, una cantidad, desde la posición 0, me desplazo una cantidad X en el eje X, pues justo ahí voy a obtener una deformación o un desplazamiento Y. Y. ¿Listo? Ese sería mi objetivo, obtener ese desplazamiento en función de la longitud X. Vamos a utilizar diferenciales. Vamos a analizar qué le pasa a un pequeño diferencial de esta viga. Vamos a analizar qué le pasa a este diferencial. Que ese diferencial, entonces, está medido respecto a una cantidad en X
que lo llamaremos dx. ¿Listo? Aquí tenemos la cantidad de x. Y vamos a decir, en ese diferencial se va a presentar una deformación al final que en términos diferenciales sería de y. En este diferencial se me va a generar también un ángulo de deformación que voy a llamarlo, o está asociado mejor a la pendiente, que sería teta. ¿Ok? Entonces todo lo vamos a obtener respecto a ese diferencial. Deme un momento, por favor.
Entonces, retomando, les decía, vamos a obtener todo lo que pasa en ese diferencial. La curvatura la vamos a medir respecto a un centro de curvatura que le voy a llamar O. ¿Listo? Entonces, respecto a ese centro de curvatura, digo, mira, yo mido, por ejemplo, el radio de curvatura, que voy a llamar ρ, y es lo que va a estar también limitando ese diferencial respecto a este arco que se me está generando aquí. ¿Listo? Aquí se me genera es un arco. Que ese arco voy a representarlo con la longitud de ese arco respecto a este diferencial. Entonces, digo, es un diferencial de la longitud de arco de ese. Voy a colocar por acá, entonces, O es el centro de curvatura. Rho es el radio de curvatura. Y ds es la longitud del radio de curvatura. En el diferencial. Por concepto o por definición, mejor, por definición, se sabe que la longitud del arco es igual a el radio por el ángulo. Y el ángulo va a ser el que está inscrito aquí, donde estoy midiendo el arco, que lo vamos a llamar en función de esta pendiente teta correspondiente a al diferencial, sería de teta. Entonces, podría establecer que la longitud de arco que he definido como d sub s va a ser igual al radio, que es ρ, por el ángulo de teta. ¿Ok? Y también se conoce por definición que la curvatura, que voy a llamarla como K, es igual a la inversa del radio de curvatura. Con esto, entonces, yo puedo venir y decir, con estas dos expresiones, la inversa del radio, que viene siendo mi curvatura, va a ser igual a d sub teta sobre ds. ¿Listo? Tengo una primera expresión que me relaciona la curvatura. Ahora, recordemos que estamos trabajando en diferenciales. ¿Listo? Estamos trabajando en trocitos muy pequeños de la viga. Entonces, puedo decir que por la teoría de las pequeñas deformaciones, si yo vengo en este diferencial y quiero obtener el giro teta, que ahora voy a colocar ese diferencial aquí más grandecito. Esta es mi longitud de giro ds. Aquí está mi distancia en x, dx, y aquí tengo mi distancia en y, dy. Y aquí está el giro que quiero hallar teta. Entonces, por la teoría de pequeñas deformaciones, yo puedo decir que ese ángulo teta va a ser aproximadamente igual a la tangente del mismo ángulo. Es decir, que teta sería igual a dy entre dx, por la teoría de las pequeñas deformaciones. Y a su vez, puedo decir que como este diferencial es tan pequeñito, puedo insinuar que la longitud del arco
en ese diferencial de S va a ser aproximadamente igual a la longitud horizontal de su X. ¿Listo? Y con lo anterior, entonces vengo y reemplazo en esta primera ecuación, que voy a llamar 1, voy a reemplazar estas ecuaciones 2 y 3 para obtener una nueva expresión en la que voy a relacionar la curvatura. Entonces, reemplazo 2 y 3 en 1. Y tendría curvatura es igual a la inversa del radio de curvatura. Y eso es igual a la derivada, o esto es igual a decir que la curvatura es igual a d teta sobre ds. Pero a teta, dijimos, es igual a dy sobre dx. dy sobre dx. La derivada de la derivada de y respecto a x sobre ds, que ds dijimos, la longitud del arco viene siendo aproximadamente igual a dx. ¿Listo? Entonces, curvatura va a ser igual a la segunda derivada de y respecto a x 2 veces. Y tengo la primer parte de mi ecuación de la elástica, que voy a llamar la parte A, que me relaciona la curvatura con el desplazamiento que se genera. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profe. Muy bien, ahora voy a utilizar o voy a crear otra expresión que me relaciona la curvatura a partir del momento que se genera y de las propiedades módulo de elasticidad e inercia. Y va a ser usando la teoría de las secciones planas o la ley de Navier, también la conocemos. Entonces vamos a agrandar esa curvatura que estamos representando. Aquí tengo el radio de curvatura, aquí tengo el centro de curvatura. Entonces, por aquí voy a pasar el eje neutro de mi elemento. El eje neutro de mi elemento. Y ahora voy a dibujar el espesor de ese elemento. Trataré de que quede lo más paralelo posible. Muy bien. Digamos que ese es mi elemento. Entonces, yo puedo afirmar que por la teoría de las secciones planas, cualquier fibra que está sobre el eje neutro ni se alarga ni se acorta, producto de la flexión. No se va a alargar ni se va a acortar. En cambio, una sección que esté ubicada a una distancia, por ejemplo, y del eje neutro, entonces a esa distancia, esa fibra se va a alargar según la curvatura que estoy presentando. ¿Listo? Aquí voy a tener una deformación unitaria que voy a llamar zeta. En cambio, en el eje neutro, la deformación pues va a ser igual a 1, porque no se va a alargar ni se va a acortar. Esa es la teoría de las secciones planas. Entonces, la voy a escribir por acá.
Y es cualquier fibra sobre el eje neutro ni se alarga ni se acorta. ¿Ok? Si nos ubicamos en una fibra que está arriba del eje neutro, ¿listo? Entonces acá la deformación pues va a ser menor que la unidad porque se estaría acortando. Esa sería la relación que podemos plantear en la teoría de las secciones planas. ¿Para todos está clara esa teoría? Entonces aquí yo puedo sacar una relación. Puedo decir, mira, a una distancia ρ que corresponde al radio de curvatura, la deformación va a ser 1. Proporcional a una distancia y más allá del eje neutro, donde la deformación va a ser zeta, que es la deformación unitaria correspondiente. Y de aquí puedo decir zeta, que es mi deformación unitaria, será igual entonces a y sobre ρ. La distancia desde el eje neutro sobre el radio de curvatura. ¿Listo? O lo que es lo mismo, 1 sobre ρ, la inversa del radio de curvatura, va a ser igual a zeta sobre y. ¿Y qué es la inversa del radio de curvatura? Dayana Stephanie, ¿qué es la inversa del radio de curvatura? Acá, profe, la que puso como ecuación A. Muy bien, es igual a K, que es la curvatura. ¿Listo? Entonces, aquí tengo una ecuación que voy a llamarla ahora 4. Bien, esa es una primera ecuación. Ahora vamos a usar el diagrama de esfuerzo, el diagrama de esfuerzos de flexión. Recordemos, aquí estamos analizando una sección transversal del elemento. ¿Listo? O sea, esa sección transversal, o sea, esto tiene una profundidad acá. ¿Listo? Yo la vería así. Entonces, ahora voy a colocar esa sección transversal aquí plana. Digo, este era mi ancho B y esto viene siendo mi altura H. Entonces, ancho B y altura H. Y justo por aquí estaría pasando el eje neutro. Muy bien. En esta sección yo puedo relacionar un momento que es el que estaría generando esa curvatura. ¿Listo? Ahí hay un momento que es el que va a estar curvando esa sección transversal. Entonces, aquí tengo un momento. Con ese momento, yo puedo venir y relacionar los esfuerzos que se generan en la sección transversal, que son esfuerzos lineales producto de ese momento. Aquí está el momento y ese momento entonces me genera, para esta curvatura que estoy presentando, la tensión estaría de este lado y la compresión por acá. ¿Listo? Entonces, digamos que así estoy rotando la sección, entonces aquí tengo tensión y aquí tengo compresión. Ese esfuerzo máximo que para una sección homogénea
¿o no? No el esfuerzo máximo, sino el esfuerzo va a tener una forma lineal que depende de la distancia desde el eje neutro hasta el punto donde quieres calcular ese esfuerzo. Entonces, si quiero calcular el esfuerzo en este punto, yo digo, mira, ese esfuerzo va a ser igual, va a ser proporcional al momento que se está aplicando en la sección o que se está generando en la sección por, entre más brazo, más esfuerzo, y el brazo viene siendo la distancia desde el eje neutro, por Y sobre la inercia. ¿Listo? La inercia que viene asociada a mi sección transversal. Ese es el esfuerzo que hemos venido utilizando en nuestro curso y ustedes la demostración la vieron quizás mucho mejor en su curso de resistencia. Muy bien, ese es el esfuerzo debido a flexión. Listo. Recordemos que nosotros podemos relacionar estos esfuerzos de flexión con una deformación unitaria. Y cuando tenemos un elemento que tiene un comportamiento lineal y elástico, entonces esta relación pues es lineal y elástica y van a ser directamente proporcionales los esfuerzos con las deformaciones a través de la pendiente de esta parte lineal que viene siendo nuestro módulo de elasticidad. Así que diríamos que la pendiente es igual al esfuerzo sobre la deformación unitaria, o lo que es lo mismo, el esfuerzo es igual a el módulo de elasticidad por la deformación unitaria. Esfuerzo y deformación unitaria directamente proporcionales según el módulo de elasticidad. Muy bien. También podría decir, o de ahí puedo despejar, me conviene despejar cita. Entonces voy a decir cita va a ser igual al esfuerzo sobre el módulo de elasticidad. ¿Listo? Entonces ahora tengo una expresión o estas dos expresiones para reemplazar. Entonces esta la voy a llamar la expresión 5 y a esta la expresión 6. Lo primero que voy a hacer es reemplazar 5 en 6 y obtendría que cita es igual al esfuerzo, que es momento por Y sobre la inercia, y esto sobre el módulo de elasticidad. ¿Listo? O sea, cita es igual a momento por Y sobre E por I. Miren que ya tengo una partecita acá de la expresión que quiero encontrar. Ahora lo que hago es reemplazar esta última expresión, que voy a llamar la 7, en mi ecuación 4 que obtuve con la teoría de las secciones planas. Entonces, reemplazo 7 en 4. Y con eso obtengo finalmente curvatura es igual a la inversa del radio de curvatura, es igual a cita, momento por Y trazo sobre E por I, y esto dividido Y trazo. Con esta expresión entonces se cancelan estas Y's y quedaría finalmente curvatura es igual a momento sobre E por I, que viene siendo mi ecuación B. Entonces, inicialmente obtuve una ecuación A que me presentaba la segunda derivada del desplazamiento respecto a X dos veces es igual a la curvatura, y ahora también que la curvatura es igual al momento sobre E por I. Entonces, puedo finalmente demostrar mi ecuación de la elástica igualando A y B. Donde me queda la segunda derivada del desplazamiento respecto a X dos veces es igual a M, que
Mi m es mi momento que va a ser variable en x sobre e por i. Y esta entonces es la ecuación de la elástica. ¿Está claro para todos? ¿Alguien está tomando apuntes y necesita que lo esperen? Sí, profe, pasa, me regala un momentico. Bueno. Ya, profe, muchas gracias. ¿Qué más? Ya todos vamos ahí. Por favor. Entonces vamos a utilizar esta ecuación para calcular o para determinar la deformación de esta viga.
Vamos a utilizar por ahora simplemente módulo de elasticidad, el producto módulo de elasticidad por inercia constante. No va a variar en la longitud de la viga, de modo que lo único que tenemos variable es el momento. Esta entonces es la viga que queremos determinar. ¿Cómo varía el momento? O mejor dicho, la variación del diagrama de momento va a ser lineal, constante, cuadrático. ¿Es la misma tendencia en toda la longitud? ¿Sí o no? No está claro, no lo sabemos. Si no lo sabemos, también lo pueden decir. No, profe, no es la misma. No es la misma. El diagrama de momento va a variar en la longitud de esta viga. Entonces, esa variación también la podemos ver representada con el diagrama de cuerpo libre, cuando vamos a hacer o a particionar esta viga en varios tramos y nudos para precisamente establecer cómo es esa variación. Entonces, vamos a solucionar esta viga con lo que ya vimos en la unidad anterior, diagrama de cuerpo libre, y sacamos el diagrama de momento. No me interesa fuerza axial y cortante, fuerza axial no hay, no me interesa el cortante a menos de que exista un momento máximo. Y con eso pasamos a concluir para quienes no tengan clara la condición que el diagrama de momento es variable. Pasamos a definir que tenemos que sacar varias ecuaciones de momento. Entonces, por favor, calculemos las reacciones, calcúlenlas y me dicen cuánto dan las reacciones en esta viga. Pues en X no hay, así que en X no hay fuerzas aplicadas, entonces tengo solamente reacciones en Y. Entonces voy a llamar esta RYA y a esta RYB. Por favor, me dicen cuánto valen esas reacciones.
Reacciones. A mí me dio RYA de 32.6 y RYB de 23.4. 32.6 y 23.4. ¿Dan equilibrio? Me falta comprobarla, ya le... No dan equilibrio. Creo que RYA está mal. Me suena RYB, pero creo que RYA hay que verificarlo. Reacciones. Reacción en A me dio 43.4, profe. ¿Y ahí dan equilibrio? Sí, Muy bien. ¿Y la otra es 23.4 o 23.6? ¿También las dos o no? sí, en B también me dio lo mismo. Ok. Muy bien. Entonces, aquí estoy presentando el diagrama de cuerpo libre. En este primer voladizo tengo carga de 18 kilonewton por metro. Aquí una carga puntual de 20 kilonewton. Reacciones de 43.4. Por aquí un momento aplicado de 20 kilonewton metro. Miren que tengo un momento aplicado y separé el punto donde está el momento. ¿Listo? Es un momento aplicado, igual que la carga puntual, separo ese punto de los elementos. Y por acá, reacción
de 23.4. Finalmente, carga uniformemente distribuida de también 18 kilonewton por metro. Muy bien, entonces ese es el diagrama de cuerpo libre. Vamos a hacerlo rápidamente. Se puede de izquierda a derecha, derecha a izquierda, como quieran. Empiezo con fuerza axial, pues fuerza axial no tiene, así que no la voy a colocar, solamente cortante y momento. Cortante inicia en 0. ¿De cuánto sería el cortante en este extremo? El valor, me dicen, por favor. ¿De cuánto es el cortante ahí? Camilo Andrés, ¿de cuánto es el cortante? De 23.4, profe. Muy bien, 23.4. Ese cortante pasa al apoyo en sentido contrario, se equilibra aquí inmediatamente con la reacción, o sea que del lado izquierdo no tengo cortante. Hago equilibrio en este elemento, no tengo ninguna fuerza vertical que me cambie ese efecto, así que se va 0 y 0. Se transmite también 0 y 0. ¿Listo? Pasamos a el nudo. Pasaría con 0 del lado derecho y del lado izquierdo, entonces tendría un cortante que va a equilibrar esta carga de 20 con la misma magnitud, 20. Paso el mismo cortante al elemento en sentido contrario y hago equilibrio en Y en este elemento, así que necesito un cortante de la misma magnitud hacia arriba. Y paso ahora los 20 kilonewton a la reacción, a equilibrar la reacción, de forma que aquí me quedaría un cortante hacia abajo de 23.4, que es la que pasa al voladizo. 23.4. Y con eso, pues tengo el mismo voladizo de acá, así que cerraría mi diagrama de cortante. Ahora voy por el momento. Entonces, tengo momento aquí 0. ¿De cuánto sería el momento en este voladizo? De 15.21, profe. 15.21. Profe, es que en el primero me da también de 15.21 el momento, no 23.4. No, el cortante es 23.4 porque es 18 por 1.3. 15.21 es el momento. Ah, sí. Gracias. Ok, entonces pasamos al apoyo 15.21. Ese es el momento que pasa a este elemento, 15.21. ¿De cuánto daría el momento en el otro extremo? Me dan solo el valor, no voy a escribir nada porque ustedes ya tuvieron que haberlo estudiado. ¿Alguien me da el valor? Yo le digo si está bien o no. 4.7. 4.69 creo, ¿cierto? Sí, señora. Dejémoslo así para que nos cierre como en más 0. ¿Y da positivo, horario o antihorario? ¿Horario o antihorario? Horario, profe. Listo. Gracias. Antihorario. Le va a sumar a 15.21 porque aquí estaría haciendo momento 20 por 1 metro, así que tiene que sumarle esa 15.21. Entonces, antihorario, 4.79. Esto lo tienen que hacer si ahorita están perdidos de dónde sale. Bueno, no hemos estudiado bien lo que se ha visto y hay que, si no está claro, escribir las ecuaciones como lo hacía anteriormente. 4.79. Muy bien, 4.79 pasa a este nudo donde solamente está la carga de 20 kilonewton y viene y se equilibra aquí con 4.79.
Dame un momento. No. O sea que debía equilibrarse en 0. Ah, ya. Qué pena. Listo. Entonces, hagamos equilibrio de momento en este elemento. ¿Qué tengo que colocar en este extremo derecho para equilibrar este momento para momento, este elemento a momento? ¿Qué valor y en qué sentido? Sebastián Villegas, ¿de cuánto es el momento acá en el extremo derecho? Profe, ¿no sería de 20 más el momento de 4 ¿Y por qué 20? para compensar en el otro punto? ¿Y 20 está en este elemento? No, señora. Necesito hacer equilibrio de ese elemento. Solo este elemento. Solo este elemento. ¿Qué momento tiene que ir en este elemento para garantizar equilibrio? Y si no lo ven, hagan la ecuación. No se inventen nada. ¿Qué momento tiene que ir en el extremo derecho para garantizar equilibrio? Juan Jaime, ¿qué momento tiene que ir en el extremo derecho? Profe, estoy haciendo la ecuación, ya le digo. Dayana. 4.79 en sentido contrario. Exacto, 4.79. ¿Qué operación tenían que hacer ahí? Pregunto yo, ¿no? Así inocentemente, ¿qué operación había que hacer para encontrar un momento de 4.79? ¿Necesitaban calculadora? Ojo, Juan Jaime, que ya me estás contestando 2 veces solamente por contestar, como por salir del rato, y yo me doy cuenta de eso. Necesito un momento de 4.79, no tengo más momentos, no tengo cargas en ese elemento, así que necesito un momento del mismo valor y en sentido contrario. Ya, se acabó. ¿Listo? Este momento pasa a este nudo a hacer equilibrio en el nudo. Ahora, ¿cómo logramos equilibrar ese nudo? ¿Qué momento necesito del lado derecho y en qué sentido? $15.21 horario, profe. Horario, o sea, tiene que sumarle al momento que acabé de colocar porque 20 es más grande que 4.79 de 15.21. Y este es el momento que pasa al siguiente elemento. En este elemento de 1.3 metros, ¿qué momento iría en el extremo derecho? 15.21, profe, en sentido contrario. ¿Listo? 15.21. Y pasamos ese momento al apoyo móvil y finalmente se equilibra el voladizo derecho. 15.21 y finalizo en 0. Ese es el diagrama de cuerpo libre de esta viga. ¿Listo? Entonces, vamos a graficar el diagrama de momento a partir de ese diagrama de cuerpo libre.
Ok, entonces comenzamos con curvatura positiva, negativa. Curvatura positiva, estos serían los sentidos de los momentos. Curvatura negativa, este sería el sentido de los momentos. 15-21 está haciendo curvatura negativa. Hacia arriba voy a dibujar negativa, hacia abajo positiva. Entonces, por aquí tengo 15-21. $15.21. Luego, 4.79 estaría haciendo curvatura positiva a los 1 metros. $4.79 por aquí, curvatura positiva. Se va constante hasta 20. Y en 20, entonces aparece un momento que sería de 15-21, que está haciendo curvatura negativa. $15.21, lo mismo que acá. 15-21, curvatura negativa, se va constante hasta el apoyo y ahí va a bajar. Tengo carga uniformemente distribuida, el diagrama de cortante va a ser lineal en este voladizo, así que el diagrama de momento va a ser cuadrático por aquí. No tengo carga uniformemente distribuida, cortante es constante, el diagrama de momento va a ser lineal. 4.79 constante en este tramo con un momento positivo de 4.79. Luego aparece un salto justo aquí donde tengo el momento de 20 kilonewton y el momento sube hasta 15-21. Aquí también está 15-21. Y vuelve a irse constante y luego baja cuadrático. ¿Listo? Este es el diagrama de momento. Cosas por representar de este diagrama. Este salto que se ve aquí, pues suma los 20 kilonewton que están aplicados como momento externo. Toda esta altura. El diagrama es constante porque el cortante es 0. ¿Listo? Cuando el cortante es 0 va a ser la única condición para que el diagrama de momento se haga constante. Entonces miren esta variación que tiene el diagrama de momento. Así que si yo quiero obtener una ecuación que me represente la deformación que se genera elemento producto de las cargas y utilizando la ecuación de la elástica que me dice la curvatura es igual a la ecuación de momento sobre E por I, pues tengo que considerar que tengo variaciones o tengo tramos en donde va a variar la ecuación de momento, que serían estos límites. Así es como varía la ecuación de momento. Tengo un tramo 1, un tramo 2, tramo 3, tramo 4 y tramo 5, con los que al final voy a poder obtener la deformación exacta de esta viga producto de esas deformaciones. ¿Listo? Entonces, para la ecuación, para el tramo 1, yo voy a obtener una ecuación, aquí antes de iniciar, aquí sí es importante que fijemos un punto de origen. Este es el punto 0, ¿listo? Entonces, hacia allá avanzamos con X. De forma que aquí voy a obtener una ecuación Y de X1 para una distancia X1, que va a ser válida desde X igual a 0 hasta 1.3 metros que vale el voladizo. ¿Listo? Voy a obtener una ecuación Y de X2 para una distancia X2
que va a ser válida de 0 a 1 metro, que vale este tramo. Y de X3, que va a ser válida para X3, que va de 0 a 1.2 metros. Y de X4, que va a ser válida para un tramo que va con X4 de 0 a 1.3 y Y de X5, que va a ser válida para X5 de 0 a 1.3 metros. Cada una de esas ecuaciones, Y de X, pues viene calculada en función de unas ecuaciones de momento. Aquí voy a obtener M de X1, M de X2, M de X3, M de X4 y M de X5. M de X1 tendrá dos raíces, es una tendencia cuadrática. M de X2 es lineal, M de X3 es constante, M de X4 es constante y M de X5 cuadrática. Entonces, para sacar toda la deformación de la viga, en conclusión, necesito 5 ecuaciones. ¿Listo? Esta sería una forma en la que yo estaría calculando esas deformaciones utilizando el método 1 para definir las ecuaciones de momento. Es decir, para los que no recuerdan, usando el diagrama de cuerpo libre. ¿Listo? Porque todas mis ecuaciones arrancan desde 0. Entonces, ahí voy a utilizar el diagrama de cuerpo libre. Si usted no quiere utilizar el diagrama de cuerpo libre, que es válido, también puede aplicar el método sin ningún problema. Es decir, vas a aplicar el método 2, en el que no utilizas diagrama de cuerpo libre. Los tramos van a ser los mismos, porque la variación del momento no cambia en los métodos. La variación del momento depende solamente de las cargas. Entonces tienes, igual que el método 1, tienes 5 tramos. Tu punto de origen siempre va a ser, si quieres de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, es lo mismo, va a estar un punto de origen definido para todas las ecuaciones. Entonces, este método 2, sin diagrama de cuerpo libre, va a tener la siguiente condición y la única variable. Todas las ecuaciones arrancan desde la posición inicial. X1 coincide con el método 1, no hay problema. X2, medida igual desde el origen. X3, también medida desde el origen. X4, también desde el origen. X5, también desde el origen. ¿Listo? Entonces, aquí tengo X2, X3, X4 y X5. Con este eje de referencia voy a obtener mis ecuaciones Y de X1, Y de X2, Y de X2, Y de X3, Y de X4, Y de X5. Voy a colocar por aquí abajito las distancias de los tramos. Esto mide 1.3 metros. Bueno, aunque aquí estaba, esto mide 1 metro, 1.2 metros, 1.3 metros y 1.2 metros. ¿Cuáles serían los límites para X1 con el método 2? ¿Varían respecto a los del método 1? ¿Qué límites tiene X1?
Es la misma, de 0 a 1.3 metros. X2, ¿qué límites tiene X2? Entre 0 y 2.3. Lo vimos hace una semana. ¿No empezaría De desde 1.3 a 2.3? De 1.3 A a 2.3. 2.3. X3. De 2.3 a 3.5. De 2.3 a 3.5. X4. De 3.5 a 4.8. 3.5 a 4.8. Y X5, aquí es 1.3. De 4.8 a 6.1, ¿no? De 4.8 a 6.1. ¿Listo? Entonces, ustedes pueden utilizar el método que quieran. Yo les enseñé a sacar las ecuaciones con cualquiera de los métodos, pero tiene que estar claro cómo sacan estos límites. No pueden venir y utilizar las ecuaciones que saquen del método 1 y reemplazarlo con los límites que sacan del método 2. No, o utilizas todo lo del método 1 porque estas ecuaciones van a estar atadas a estos límites. Si reemplazas otros valores, pues no te va a dar algo sin sentido. Entonces, o nos vamos con todo lo del método 1 o utilizamos todo lo del método 2. ¿Listo? Entonces, para la próxima clase, por favor, les pido sacar las ecuaciones de momento. Necesitamos las ecuaciones de momento. Solo estas ecuaciones. Solo estas ecuaciones de momento con el método 1 y con el método 2. ¿Listo? Las tenemos listas, solamente me dan mx1 es igual a tanto, yo las voy escribiendo y aplicamos el método. Vamos a utilizar matemática para resolver esas integrales no unas constantes que van a salir ahí, o también podemos hacerlo por integral, pero así que los que no lo han descargado, Wolfram Matemática, lo utilizaremos en la próxima clase. ¿Listo? Entonces, de tarea, por favor, utilizar, déjenme que no están viendo mi programa. Entonces, aquí les muestro el programa que vamos a utilizar en la próxima clase para solucionar y aplicar este método de una forma más práctica, en la que les va a ayudar numéricamente a resolver las ecuaciones y a resolver el problema de una forma mucho más rápida. Entonces, de tarea, ojo, vienen con las ecuaciones de momento, método 1 y método 2. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, muchas gracias. Si no hay preguntas, nos vemos en la próxima clase. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniera. Buenas tardes.